Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Vamos a comenzar este diseño aplicando base en cada una de mis uñas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Hoy vamos a hacer algo diferente y es que aplicaremos una segunda capa de la base que comenzamos utilizando, porque esta tiene un poco de color y ustedes van a ver que se va a ver precioso al final. Un dato adicional es que esta base es de Mercadona. A quienes vivan aquí en Canarias o tal vez en España en general sabrán a qué me refiero y pueden conseguirla por allá. Me gusta bastante, realmente no tengo ningún tipo de queja contra ella, me ha resultado bastante buena, llevo usándola muchísimo, como ustedes pueden haber notado. Y algo que sé también es que hay otras marcas como Masglo que manejan también bases así de este estilo que tienen algo de color. Ahora sí, antes de comenzar con lo que es mi decoración, voy a aplicar la camate para poder trabajar con las pinturas acrílicas, para que me resulte más sencillo el trabajo, ya que ellas se adhieren mejor a superficies que no tengan brillo. Esmalte blanco y un pincel para detalles, en este caso es de 15 milímetros, pero si ustedes lo desean o tienen otro un poco más pequeño también les sirve. Vamos a hacer la línea francesa bien delgadita en todas las uñas. Me ayudaría muchísimo si me ayudas interactuando con el video, es decir, regalándome un me gusta, un comentario y también compartiendo en tus redes sociales. Esto es algo que no cuesta nada, pero que a mí me ayuda muchísimo. Por cierto, por si se lo preguntaban, el esmaltado es completamente tradicional desde un principio hasta el final. En el caso de la laca mate, el brillo de acabado y todo es tradicional, no necesita curado en lámpara. Pueden seguirme en mis redes sociales, los enlaces directos están en la cajita de información, o también me pueden encontrar buscándome como aparece siempre aquí en una esquina del video. Lo siguiente que vamos a utilizar son pinturas acrílicas, en este caso en color crema de leche y también en color amarillo, además de un pincel angular número 2. Con los dos colores cargamos el pincel, un color de cada lado de las cerdas del pincel, y descargamos sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación. De esta misma manera también se va a ir todo el exceso de producto y además se van a matizar los dos colores. Ahora vamos a hacer una pincelada en esta zona, puede tener forma de U. En este caso no me quedó perfecta, pero no importa porque va a ser la base de la flor. En este caso coloca el pincel de forma que el color más claro quede hacia abajo. La parte superior de nuestra flor es muy sencilla y fácil de hacer. Simplemente colocamos nuestro pincel en un lado y lo desplazamos ligeramente hacia arriba y hacia el centro, de forma tal que la parte superior quede más alargada y puntiaguda, como si estuviésemos haciendo una hoja. Y luego desde esta misma posición hacemos lo mismo
pero en sentido contrario. Recuerda que puedes repasar las pinceladas todas las veces necesarias, pero también tenga en cuenta que el color amarillo en este caso quede en el centro de la flor. Con la misma pintura acrílica en color crema y un pincel para detalles de 7 milímetros, vamos a delinear el contorno de la parte superior y vamos a llevar los trazos hacia el centro de la forma que yo lo voy a hacer para que se vea mejor y más real. Esta pintura acrílica amarillo azafrán y un pincel para detalles de 6 milímetros vamos a hacer el centro, que es bien sencillo, es simplemente una línea curva. No te preocupes si no se nota mucho, que luego añadiremos otro detalle. También puedes sustituirlo para que se vea más un color naranja. Como pueden ver, también añadí algunos puntos con pintura acrílica en color marrón para resaltar esta zona y que se vea más bonito. Continuamos con dos tonos de pinturas acrílicas verdes, una es verde margarita y la otra es verde hoja. Cargamos un pincel plano, en este caso no trae número porque es de un set económico, y lo descargamos sobre una superficie que no absorba. Recuerda siempre tener presente este paso. Haré dos hojas alargadas en los laterales colocando el pincel en la base, y a medida de que vaya desplazándolo hacia arriba, lo que hago es que lo voy colocando cada vez más vertical y luego lo desplazo en sentido contrario hasta terminar la hoja. Esto lo hacemos de cada lado para cada hoja, y puedes hacerlas un poco más largas, tal vez un poco más pequeñas, como tú lo prefieras. Con pintura acrílica en color marrón y un pincel para detalles de 6 milímetros, voy a añadir en la base de las hojas y también de la flor algunas líneas bien delgadas. Igual que los que hicimos en el interior de la flor, añadiremos algunos puntos marrón en los laterales por encima de las dos hojas, que se inclinen ligeramente hacia el centro formando unos pequeños ramilletes. Ahora por encima, con el mismo punzón, pero en este caso con la pintura acrílica en color crema, haremos también algunos puntos por encima de los anteriores. Voy a necesitar algo de pedrería, en este caso utilizaré estas que son unas perlitas, más bien medias perlitas de imitación bien pequeñas. Lo primero que hago es aplicar brillo de acabado para luego adherirlas con la ayuda de un lápiz de cera o punta de cera. Luego de colocar todas mis perlitas en la posición deseada, voy a utilizar algunos balines en color dorado que iré colocando en los extremos y también entre las perlas con ayuda de un punzón. Si notas que no puedes colocarlas muy fácilmente con el punzón, te recomiendo humedecerlo con un poco de agua y así vas a ver que te va a resultar muchísimo más sencillo. Como puedes ver, este diseño es muy sencillo. A mí me gustaría que si te está gustando
que me lo dejes saber en los comentarios. Y además que si has llegado hasta esta parte del video me lo dejes saber en los comentarios con un corazón en color rojo. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Como me han estado haciendo muchísimas preguntas en estos días, quiero recordarles que en la cajita de información están las preguntas más frecuentes junto con las respuestas y además pueden encontrar allí los enlaces de algunos de los productos que yo utilizo. Los que no estén es porque los he comprado en tiendas locales. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.